Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Hoy día tenemos nuestra clase número 16 y vamos a estar conversando sobre aspectos constructivos de fundaciones. ¿Ya? Entonces, retomando lo que habíamos conversado la sesión pasada, ¿ya? Hablemos rápidamente sobre cuáles van a ser las cargas de una fundación. Ustedes ya, en el fondo, igual las conocen, las hemos venido conversando. ¿Sí? Lo que vamos a hacer hoy día es simplemente formalizarlas para pasar a conversar sobre aspectos constructivos. Entonces, las cargas. Cargas verticales, cargas laterales, cargas de momento. ¿Cierto? Ya sabemos que las fundaciones en general tienen que ir a una cierta profundidad, tienen que estar cubiertas, ¿cierto? Eso no solamente protege la fundación, sino que también entrega estabilidad, ¿ya? Sobre lo que llamamos el nivel de fundación o sello de fundación. Entonces, los tipos de carga que van a ver, vamos a tener compresión, corte, momento, pero también esas combinaciones, entendiendo de que si bien acá vemos muchas de las imágenes en un plano, esto tiene una componente 3D importante, la torsión aparece inevitablemente. Y mientras menos regular sea la forma de la zapata, la torsión va a adquirir una preponderancia mayor. ¿Ya? Muy similar a lo que ocurre con los edificios. Mientras más regular un edificio, la componente de torsión, ¿cierto? Por supuesto existe, pero no es una, no pasa, se analiza desde otra perspectiva, ¿ya? Se considera solamente. Sin embargo, cuando ustedes tienen un edificio que tiene una forma irregular, la torsión pasa a ser un modo significativo, ¿ya? Particularmente significativo. ¿Cuáles son los orígenes? Y esto es súper importante que lo veamos porque vamos a ver que hay maneras de diseñar, ¿cierto? En particular, eso es bastante evidente para lo que son las fundaciones, que tiene que ver con cuál es el criterio de diseño, ¿cierto? Hay criterio de tensiones admisibles, pero también hay el criterio en el cual las cargas se combinan, ¿no? De cargas combinadas, en particular según la norma LRFD. Entonces, el origen, ¿ya? ¿Cómo los vamos a definir? Van a haber cargas muertas, ¿cierto? Que son las de peso propio principalmente. Van a estar los empujes, en el caso que se tenga una estructura que está enterrada, ¿cierto? Los empujes pasan a ser un elemento relevante, eso sobre todo en la zona de estacionamiento, ¿no? En la zona subterránea, sea de una casa o sea de un edificio. Las cargas de eventuales fluidos que puedan haber, ¿cierto? Alrededor. ¿Ya? Cargas sísmicas, el viento y, por supuesto, también los impactos. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, ¿ya? Entendiendo que eso es lo que nosotros vamos a estar diseñando, ¿ya? No contra eso, sino que para poder aguantar, ¿ya? De correcta manera las solicitaciones según su tipo de origen, hay pasos constructivos. Ya una vez que viene el diseño, hay pasos constructivos. ¿Por qué vemos primero la construcción? Porque la construcción tiene que ver con, va de manera lateral en este curso. Estrictamente el curso no habla de cómo se construye una fundación. Sin embargo, es importante, es sumamente importante para ustedes que entiendan cuál es el contexto que determina el tipo de construcción que se define para una fundación. ¿Ya? Entonces, aquí nos estamos tomando esta clase para hablar de estos aspectos cuando estrictamente deberíamos enfocarnos en diseño, pero la verdad es que siempre tratamos de orientar esta clase para lo que es ingeniería práctica, ¿ya? Y ese ha sido el fundamento, bueno, ustedes ya lo han visto en todo el curso, es práctica-teoría, ¿no? Pero la práctica es muy importante, entonces aquí vamos a ver detalles que les van a permitir eh, acercarse de una manera más rápida, familiarizarse de una manera de manera mayor, más eficiente cuando les toque estar en terreno, ¿ya? Y les va a ahorrar muchas, muchas, muchas preguntas, ¿ya? La construcción de las fundaciones siempre tiene esta etapa primero, que se le llama la ubicación y el
demarque o el replanteo que también se le llama. ¿Y en qué consiste? En identificar cuál es el terreno, ¿cierto? De la extensión de área que usted tiene disponible para construir, cuál es el área que se define para la construcción, ¿ya? Que eso está definido por el arquitecto, ¿ya? Eso lo definió, obviamente sale de un acuerdo, ¿no? Porque el arquitecto tiene un cliente y el cliente quiere poner su estructura en una cierta parte de un terreno que tiene disponible para construir, ¿ya? Entonces, están los aspectos de la relación con el cliente, está la relación, obviamente, del arquitecto con el cliente y está entre cuál es la factibilidad técnica, ¿cierto? Que la posición que se desea efectivamente termine siendo esa en el fondo, ¿ya? Entonces, en ese contexto esto es súper importante, pero escapa un poco a nosotros, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste? Una vez que nosotros ya sabemos dónde esto se va a ubicar, nosotros tenemos que también identificar dónde las fundaciones principalmente se van a ubicar, ¿ya? Y para eso, la cal, la cal principalmente, eh, cumplen un rol súper importante, ¿no? Porque nosotros, el plano de fundaciones, la distribución espacial del plano de fundaciones arquitectónico, se plasma en el terreno, ¿ya? Y usted dirá, ¿y cómo se plasma? Bueno, así como se dibuja, ¿cierto? En los planos bueno, hoy día ya se hace con computador, pero antiguamente se hacía con lápiz y regla, ¿ya? Acá lo hacemos con materiales equivalentes que nos permitan hacer esos dibujos, ¿ya? Obviamente, antes de llegar a esta posición, hay que limpiar, hay que enrasar el terreno, ¿cierto? Por ejemplo, usted está en un terreno que está con mucha maleza o que tiene árboles, que tiene matas. Todo eso se limpia y se deja el terreno raso. Y solamente una vez que el terreno está raso, ¿cierto? Se empieza a generar el plano en el terreno, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver que lo que se hace principalmente es demarcar las zonas que van a tener fundaciones así y obviamente de una también quedan demarcadas las zonas sin fundaciones, ¿ya? Entonces, con eso nosotros empezamos a desarrollar, una vez que esto se termina, se empieza a desarrollar lo que es la excavación, ya sea de la zapata corrida, de la zapata individual, ¿cierto? De la zapata combinada, lo que se haya determinado. El punto es, ¿cómo se hacen estos dibujos? Bueno, estaca, eh, cuerdas, ¿cierto? Soga fina y cal, ¿ya? Entonces, esto se empieza con esta herramienta ustedes empiezan a plasmar esto en terreno, ¿sí? Obviamente hay equipos topográficos, ¿sí? Eh, También, obviamente, dependiendo de la magnitud de la obra. Pero principalmente es eso, es tomar las medidas, tienen que ser las medidas exactas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque al final, cuando ustedes vayan habíamos conversado que hay una etapa que se llama la recepción de las fundaciones. La recepción de las fundaciones incluye la revisión de que las profundidades y que los tamaños sean los que indican los planos. Entonces esto tiene que ser hecho de manera muy precisa, ¿ya? Y usted se preguntará, ¿pero eso pasa? ¿Pasa que el plano no queda demarcado de correcta manera en el terreno? Pasa mucho, ¿ya? Pasa mucho. Y ahí es donde viene el tema de la inspección en terreno por parte de las personas que están responsables de la ejecución de esta etapa durante la obra, ¿ya? Entonces, así es como se demarca, ¿no? Y también depende mucho del terreno. Vamos a ver esos detalles un poquito más, pero si nosotros tenemos un terreno, por ejemplo, un terreno que es arenoso, nosotros sabemos que la arena eventualmente se empieza a desmoronar, ¿cierto? Si está seca, se desmorona inmediatamente. Si está con humedad, se desmorona, ¿cierto? Cuando pasa un cierto tiempo. Entonces, obviamente, si usted va a construir en un terreno arenoso, las demarcaciones tienen que ir apoyadas por soportes para que esa arena no se caiga.
Si usted tiene un suelo cohesivo, un suelo arcilloso, eso, ahí usted tiene una mayor tolerancia dependiendo de la construcción, como usted la vaya a estar llevando a cabo. ¿Ya? Entonces, con estacas, madera, hilo, cal, usted tiene su terreno demarcado y después usted empieza a excavar. ¿Ya? Y así es como se excava. Puede ser con una retro, puede ser a mano. Ahora, hoy en día, la verdad es que si usted necesita excavar, ¿ya? Cuando usted excava, usted tiene este tipo de excavaciones que pueden ser no enormemente grandes, pero lo suficiente para que tomen mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si usted considera cuánto cuesta una retro cuesta, dependiendo del lugar, la accesibilidad, la disponibilidad de la retro, una retro puede costar entre 250 hasta 400 lucas si usted está pensando en una excavadora muy grande y dependiendo del sector del país donde se encuentre. ¿Ya? Pero póngale un promedio de 300 lucas por día. ¿Ya? Si usted tiene que excavar, si usted hace las matemáticas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le sale mejor? ¿Excavar con una excavadora o con personas que excaven a chuzo y pala? ¿Ya? En términos de rapidez, probablemente hoy en día conviene de frentón simplemente ir una, con una retro. Cuando uno quiere complementar la retro con excavación a pala y chuzo, por ejemplo, cuando usted tiene, llegó don Pedro, cuando usted tiene tiene una excavación, una excavación que puede inducir algún tipo de problema. ¿Ya? Suponga que usted está en una esquina, por ejemplo. ¿Ya? Y dependiendo del operador, si usted tiene un operador muy hábil en la retro, puede que esa excavación no tenga ningún problema. Sin embargo, cuando usted quiere rematar, ¿cierto? Los detalles, ahí le conviene entrar con chuzo y pala. Por ejemplo, algo que pasa mucho eh, es que cuando usted está excavando con retro, ¿cierto? Usted quiere excavar hasta una cierta profundidad. Llamémosle 1 metro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted excava con una excavadora hasta el metro, ¿ya? Como la retro tiene esos dientes, ¿ya? Lo que ocurre es que si usted excava hasta el metro con la excavadora, probablemente usted va a ver afectado hasta el metro 20 o hasta el metro 10, producto de toda la perturbación que la misma excavadora hace. Entonces, si usted tiene una excavadora y usted necesita una excavación de hasta 1 metro de profundidad, usted lo que hace es que excava los primeros 80 centímetros, 85 centímetros con la retro, ¿cierto? Pero toda la última parte, ¿cierto? Para no perturbar de manera significativa lo que es la base, ¿ya? Usted ahí va con chuzo y pala, ¿ya? Principalmente pala, ¿ya? Esos son detalles constructivos que se van adquiriendo en la medida que uno tiene la posibilidad de ir viendo cómo funcionan las cosas en terreno, ¿ya? Ahora, fíjense en este terreno. Este es un terreno que si ustedes lo ven por el color, ¿cierto? Un color café, podríamos estar hablando de que es un suelo donde la componente de suelo fino es significativa, ¿cierto? Un suelo café podría ser un limo un limo arenoso, un limo arcilloso, ¿cierto? O podría ser de frente en una arcilla. Pero lo que ustedes notan es que aun cuando, ¿cierto? No hay ningún tipo de soporte, ningún tipo de refuerzo lateral para esto, ¿sí? Ustedes observan de que el suelo es autosustentable. Ya, a ver, necesito ver acá algo. No lo logro. Ahí están. Eh, Me gustaría chequear de que estamos todos en la misma página con lo que estamos conversando. Dedito arriba que sí. Si hay alguna duda, consulta con respecto a lo que estamos viendo. Ya, súper. Ya, entonces. Chuta, se me perdió.
¿A dónde quedó, tío? Oye, siempre tengo estos problemas. Ahí está, ya. Entonces, el tema de la verticalidad. Es súper importante notar la verticalidad sin refuerzo, pero también notar que es una excavación pequeña. ¿Ya? Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Porque si usted se fija, acá ocurre lo mismo. ¿Ya? En base a la foto y en vista del contexto que hemos estado conversando, ustedes podrían decir que dentro de esas excavaciones probablemente la altura no supere, la profundidad mejor dicho, no supere el 1,20 m, el 1,5 m. Impecable. ¿Ya? Pero fíjese acá. Ahí tenemos una excavación, por así decirlo, de ya 1,80 m. No, es una foto que obviamente está referenciada de otra parte. No tengo los detalles, pero ustedes pueden ver de que es una excavación que tiene una altura probablemente comparable o mayor a la persona que ahí aparece. ¿Sí? Y esa persona, en vista de lo que se ve, está con una protección que puede ser significativamente mejorada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que siempre, independiente del tamaño de la obra, siempre tengan las condiciones para que tanto ustedes como las personas que trabajan con ustedes estén bien protegidas. La seguridad siempre es lo primero, ¿ya? En ese contexto, hablemos un poquito de los desafíos que implica excavar en arcilla. ¿Por qué? Porque la arcilla es un suelo, es muy bonito. A mí en particular me gustan mucho las arcillas, las encuentro súper interesantes. Trabajamos con arcilla en nuestro grupo, trabajamos con una arcilla sintética, de hecho, y trabajamos con bentonita. Y la verdad es que las arcillas son maravillosas, son súper entretenidas de trabajar, tienen una química fantástica, ¿ya? Y como lo habíamos conversado anteriormente, están en ese rango en el cual las arcillas están controladas por fuerzas interpartículas por sobre la gravitatoria, ¿ya? Y en particular ahí aparece lo que es la componente cohesiva que en general tienen las arcillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las arcillas tienen el problema de que, no sé si es un problema, puede ser una bondad y un problema al mismo tiempo, pero las arcillas no, no, no conversan mucho con lo que es la intuición ingenieril que nosotros conversamos, ¿cierto? Que hemos conversado muchas veces. Por ejemplo, fíjese acá. La arcilla es cohesiva, ¿no? La arcilla es cohesiva y estrictamente hablando, si nosotros recordamos lo que sabemos de geomecánica, a la arcilla se les puede asociar algo que se le llama la altura crítica. Entonces, el punto es, la altura crítica, hacer uso de la altura crítica desde una perspectiva ingenieril, ¿es seguro o no es seguro? Mi invitación es a tener mucho cuidado, mucho criterio y siempre verlo desde una perspectiva conservadora el tema de la altura crítica. En este caso se está considerando altura crítica con una casa encima. Eso es riesgoso, ¿ya? Eso es riesgoso. O sea, por no ponerle un soporte, por no ponerle un puntal, ¿cierto? Por no proteger la casa de manera adecuada para hacer este arreglo, ¿cierto? Usted está comprometiendo la casa entera, ¿ya? O sea, cuando hablamos de el tema de ahorrarse costos por lograr desempeños óptimos para su obra, hágalo sin comprometer la seguridad ni de la obra ni de las personas. Lo que hay ahí es peligrosísimo, ¿no? Sumamente inseguro, es riesgoso, ¿ya? Y por ahorrarse una plata que es menor comparado al valor de esa casa o menor comparado al valor de esa excavación, ¿ya? No vale la pena por ahorrarse X
terminar después demandado por 100x con todo lo que eso también implica, porque lo principal es la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, es súper importante eso y probablemente lo vamos a estar insistiendo durante el desarrollo del curso completo. ¿Ya? Entonces, el tema de altura crítica empieza a aparecer en lo que es la arcilla. ¿Ya? Fíjese acá. O sea, estas arcillas presentan altura crítica y son casi verticales. ¿Ya? Entonces, aquí hay un exceso de confianza en lo que es la capacidad de la arcilla. ¿Ya? O sea, basta una lluvia, basta que alguien se pare, ¿cierto? O que haya un camión encima de este talud, por ejemplo, ¿cierto? Se pone un camión, o que llueva, o que ocurran las dos cosas al mismo tiempo para comprometer aún más la seguridad que se ve en estas imágenes, ¿no? Entonces, esto también es riesgoso, ¿ya? ¿Ya? Y esto se ve un montón. Esto se ve un montón. Y obviamente, obviamente en general la sociedad actúa de manera reactiva, ¿no? O sea, cuando ocurren las embarradas es cuando se toman acciones. Pero considerando que esto es una excavación y que está en el contexto de una faena, si no, no habría camión, ¿ya? Confiar mucho en la altura crítica puede ser contraproducente, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante la caracterización geotécnica. Porque si esto está hecho, ¿ya? Y se ve este nivel de riesgo, es porque probablemente hubo un diseño bien desarrollado, ¿ya? Ese es el supuesto que uno ve solamente en base a la imagen. Entonces, importante, las arcillas presentan cohesión, lo que permite estimar una altura crítica, la cual teóricamente aparenta ser conveniente. ¿Por qué? Porque si usted tiene altura crítica, eso implica de que eventualmente usted tiene espacio para ahorrarse muro o ahorrarse estabilidad, ¿cierto? Sin embargo, ¿ya? Esa altura crítica es riesgosa, ¿ya? Por lo que nosotros hemos conversado. Usted no sabe quién se puede parar, ¿cierto? Ahí en ese sector, no sabe cómo pueden cambiar las condiciones. Las arcillas tienen una sensibilidad muy grande con lo que es el agua, ¿cierto? Entonces, siempre garantice que exista refuerzo. Y cuando hablamos de refuerzo, no necesariamente estamos hablando de que haya muros, sino que puede haber un talud. ¿Ya? Entonces ahí dice refuerzo, muro, anclaje, pila o hacer talud. En una pared vertical de arcilla, si esta profundidad o altura supera 1.5 metros de altura. ¿Ya? Esto, aun cuando los cálculos sugieran que la altura crítica es mayor. Es todo por un tema de seguridad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones de terreno pueden variar por humedad o porque las condiciones de carga de la arcilla también pueden variar. ¿Ya? Aquí me tomé el lujo de poner a Griffin, ¿cierto? Eh, para hacer ese punto. ¿Ya? Usted no sabe quién se puede parar ahí, usted no sabe qué es lo que puede suceder. ¿Ya? Entonces, si bien la cohesión de arcillas permite estimar una altura vertical crítica, ¿ya? Usted debe usarla con mucho criterio y no olvidarse del diseño, ¿ya? Porque puede ser muy riesgoso. Si tiene más de 1.25 profundidad de altura, habíamos dicho 1.5, 1.5, 1.25, es el orden de magnitud, ¿ya? Puede encontrarse con otros colegas que son aún más conservadores y pueden decir 1,20 m, 1 metro, ¿ya? Pero ese orden de magnitud de los valores está ok, entre 1 metro, 1,5 m. ¿Ya? 1,80 m ya podría pasar a ser un poquito más comprometedor. ¿Ya? Eh, entonces, ahí dice bien, si usted tiene esas condiciones, refuerce o calcule talud. ¿Ya? Lo más seguro, talud y refuerzo, pero bien calculado. ¿Ya? Y también tener eso ahí, ojo con eso, a corto y largo plazo, porque hay muchas personas que hacen cálculos de altura crítica con el largo plazo. El largo plazo asume, ¿cierto?, que los excesos de presiones de poro están absolutamente disipados, ¿cierto? Por lo tanto, usted puede trabajar con los parámetros de resistencia
al corte con un criterio de diseño drenado, ¿cierto? Eso quiere decir utilizar SAFE. Sin embargo, ¿ya? Si se presenta una lluvia, si se presenta una solicitación rápida, y esto llega a estar saturado, por ejemplo, o algún grado de humedad importante, la respuesta eventualmente puede ser no drenada. Y cuando usted tiene una respuesta no drenada, ¿cierto? Que implica que existen excesos de presión de poros, ¿ya? Sean, pensando siempre en exceso de presión de poros positivo, ahí usted lo que tiene es que tiene que trabajar con el criterio de tensiones totales para el diseño, ¿ya? Y eso implica trabajar con C igual S sub U y phi igual a 0. ¿Ya? Sumamente importante eso. Fíjese a lo que puede llevar el confiar mucho en la altura crítica. El video lo dejamos hasta ahí porque no es necesario seguir viendo lo que sigue, ¿no? Pero fíjese, usted tiene altura crítica, ¿cierto? Usted aprovecha la altura crítica para hacer una trinchera, ¿cierto? Para hacer una excavación. Ahí usted lo que ve es que esta zona, no, perdón, no puedo rayar acá, pero usted lo que ve en esa zona es que ya antes había presentado signos de derrumbe, ¿no? Y igual se autorizó que esa persona bajara. Riesgo innecesario y totalmente prevenible, ¿ya? Y además un uso no adecuado ni tampoco criterioso de lo que es el concepto de altura crítica, ¿ya? Entonces, es por eso la importancia de la caracterización geotécnica. La caracterización geotécnica es lo que a usted le permite manejar de mejor manera el riesgo en lo que son las operaciones constructivas de operación y después de funcionamiento de su estructura. ¿Ya? Es súper importante. Me pregunto si hay dudas, consultas con respecto a lo que estamos viendo. ¿Todo bien acá? ¿Sí? Sí, profe, se Ya. entiende súper. Entonces, ¿dónde quedó? Estoy con un leve problema. Parece que la conexión se me fue. No, se sigue escuchando, profesor. Ya, se sigue escuchando. ¿Y se están cambiando las diapos? Eso no. Eso no. Chuta. Ya, ya. Y ahí, Seguimos en el video, profe. ya, sigue con el video. Ya, parece que pasó algo. A ver, ya, me parece que es PPT. A ver, ya, voy a apagarlo y ya, esperemos un poquitito. Estos son los percances de la transmisión en vivo. Ya, ahí, estamos ahí. Ya. No. No. Esto es. Ya estamos acá. Estamos por acá, ¿no? Perdón. Ya, estábamos ahí. Ya. Ya. Listo. Ya, entonces, súper importante eso. Fíjense en el número de muertes que ocurren producto de derrumbes en trincheras o excavaciones en las cuales no se han tomado las medidas de diseño y de seguridad
necesarias para evitar esto. No son menores. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que hay 20 personas alrededor del mundo que mueren al año. ¿Ya? Eso es un número grande, sobre todo considerando las tecnologías que hay hoy en día, la ingeniería que existe para que esto se haga. ¿Ya? Pero bueno, son situaciones no menores. Este tema es aún más sensible en arenas. ¿Ya? Fíjese en eso. Paredes verticales de arena son peligrosísimas. Son peligrosísimas y se ven mucho en las zonas costeras, por ejemplo. ¿Ya? Se ven mucho. ¿Y eso por qué pasa? Puede pasar por varias cosas, pero si vamos estrictamente a lo que es el suelo, esto pasa principalmente. Usted puede tener estructuras de arena verticales así de paradas, ¿ya? Cuando usted tiene una arena con un alto contenido de finos o con un contenido de finos significativo. ¿Ya? Entonces, esto es peligrosísimo. Esto es mucho más peligroso que lo anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si la arena se llega a saturar, ya esto es una arena que está parcialmente saturada, entonces las fuerzas de succión son significativas. ¿Ya? El hecho de que haya presencia de finos en una matriz de arena, ¿ya? Empieza a ser importante en el contexto que ante cambios de humedad pueden aparecer fuerzas de succión importantes que le dan lo que se llama cohesión aparente a las arcillas, perdón, a las arenas, pero que pasado cierto nivel de humedad esa cohesión aparente desaparece porque la succión desaparece. Entonces, eso es súper importante, ¿ya? También tenerlo considerado. Y lo otro que aparece cuando ustedes tienen excavaciones en arena es el tema del agua. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque obviamente la arena tiene una permeabilidad significativamente mayor que las arcillas, por lo tanto los escurrimientos de agua pueden fluir más rápidamente. Por lo tanto, una de las principales actividades que se van a estar desarrollando cuando uno hace una excavación en arena es el estar sacando agua permanentemente, ¿ya? Y cuando hablamos de permanentemente es que esto se hace de manera continua y hay un sistema operativo, ¿ya? A través de bombas, ¿ya? De bombas para sacar el agua de estas zonas constructivas. ¿Cómo se maneja esto en la excavación? Ustedes lo que quieren es siempre tener el nivel freático, ¿cierto? Bajo el sello de fundación, ¿ya? Bajo el sello de fundación o bajo el sello de excavación. Entonces, para eso lo que ustedes tienen que inducir es una depresión de la napa. Y esa depresión de la napa se hace a través de sistemas de bombeo, ¿ya? Haya pozos cerca, perdón, sea cual sea en verdad la fuente que hay entregando, eh, entregando agua al sector. ¿Ya? Entonces eso es súper importante y ahí ustedes tienen que mantener los niveles de agua, ¿cierto? Perdón, esa no era la línea. Los niveles de agua, mantener los niveles de agua, ¿cierto? Bajo el sello de fundación. ¿Cuánto? Eso está dado por diseño. ¿Ya? Eso está dado por diseño. Y generalmente está controlado por la profundidad del sello de fundación del sistema de fundaciones, ¿sí? Sea la casa, el edificio, ¿ya? Subterráneo, etc. ¿Ya? Aquí ustedes ven estos sistemas de bombeo y como ustedes pueden ver los sistemas de bombeo son perimetrales, ¿ya? Y lo que hace es que entra en terreno, pueden entrar, usted lo puede hacer a través de pozos o lo puede hacer a través de sistemas de punteras. Estos son sistemas de punteras, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Que la puntera, ¿cierto? La puntera es una instalación, ¿cierto? Que permite el ingreso de agua en profundidad, ¿cierto? Y que se conecta aquí en superficie con una cañería central, ¿no? Y esta cañería central es perimetral y fíjese usted que está por niveles. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que ustedes en cada punto
¿cierto? Perdón, algo dice. Ustedes en cada punto lo que hacen es que recolectan el agua. Esto va a un eje central y ese eje central es el que está siendo bombeado por todo el sistema. Ahora, obviamente, los sistemas de bombeo son un mundo en sí mismo, ¿no? Porque depende de con qué bomba va a trabajar, cuánto puede levantarle la bomba, cuánto es la capacidad, cuál es el diámetro de las tuberías. Eh, entonces, en general, lo que se hace es que se trabaja de manera muy específica para el terreno que se quiere implementar. No es ocupar siempre el mismo sistema de bombeo para todas las excavaciones. No, tiene que ser diseñado, ¿cierto?, según los requerimientos de depresión de napa que se requieren. ¿Ya? Así como también está el tema de los tiempos. ¿Ya? Y eso es súper importante. Fíjense, aquí ustedes tienen otro sistema. ¿Ya? Y nuevamente es muy similar a lo anterior. ¿Ya? Y esto es para tener, ¿cierto? Es poder tener esta excavación. ¿Ya? Fíjense ahí, eso también es riesgoso. Fíjense, pared vertical de un tamaño mayor, ¿cierto? En base a lo que se ve, que es mayor a la persona que está ahí dentro de la excavación y con una máquina encima. ¿Ya? Entonces, eso también es súper riesgoso, ¿ya? Para cuando les toque trabajar en terreno con excavaciones, siempre tenga en mente el tema de la seguridad, ¿ya? Es súper importante. Y como ingenieros civiles, ¿cierto? No necesariamente durante nuestra carrera, ¿cierto? En los ramos que hemos tomado de ingeniería, no se habla mucho de la seguridad, se habla de la seguridad desde una perspectiva tangencial, pero no hay un curso de seguridad, ¿cierto? Lo cual sería sumamente importante. Entonces, creo que esta es una sesión donde es muy importante remarcar ese tipo de conceptos, ¿ya? Su seguridad y la seguridad de sus colegas en el terreno, ¿ya? Esto a simple vista diera la impresión de que está ok. Uno ve esta foto y digo, no, está impecable, pero es mucho el riesgo. ¿Ya? Usted no sabe, si usted no sabe cuánto aguanta ese terreno, no se le ocurra colocar una máquina ahí. O sea, riesgo controlado, ¿ya? El riesgo siempre va a estar, pero mientras mejor lo controlemos y lo manejemos, va a ser mucho mejor tanto para usted como para las personas con las cuales usted trabaja. Fíjese en esta excavación. ¿Sí? Y en la imagen anterior, una vez que uno ya se encuentra con este problema de que tiene todo inundado la excavación, Ujú. No, ahí se bombea. empieza a bombear. Se Claro, empieza a bombea. bombear. Exacto. Usted bombea. Exacto, se bombea. Claro, no, sí. Si usted por un error en la caracterización geotécnica se equivoca y le aparece agua cuando usted dijo que no, es tremendo problema, porque eso implica que usted tiene que implementar una solución para un problema que no consideró. Y eso es carísimo, ¿no? Porque usted entrega un presupuesto. Usted firma un contrato, ¿cierto? Y esos contratos tienen cláusulas. Entonces, cuando usted lo contratan, la persona confía en usted, confía en lo que usted está haciendo, ¿no? Entonces, suponga que usted hace la caracterización geotécnica y usted dice, no, aquí no hay agua. Y fue porque en vez de hacer un sondaje, usted simplemente hizo una calicata y no llegó a la profundidad que debiera haber llegado porque era lo que correspondía. Y después, cuando se está haciendo esto, ¿cierto? Le aparece agua, sonó. ¿Ya? Eso es grave. ¿Ya? Es por eso la importancia de la caracterización geotécnica. Es súper importante. ¿Ya? Sumamente importante. Fíjese acá. Fíjese acá lo engañosa que es la arena. Ustedes lo que ven ahí es una pared de arena vertical, ¿ya? Que probablemente tiene un contenido de fino no menor, ¿ya? Algo de fino debe tener, pero ustedes lo ven y es de arena. Entonces el punto es, ¿por qué?
Fíjese, veamos este video primero. Ahí se está desmoronando ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Alguien tiene alguna hipótesis de por qué tenemos esa situación? Que hay una pared vertical de arena y que esto después se empieza a desmoronar. ¿Alguien tiene alguna hipótesis sobre qué podría estar pasando? Me gustaría escuchar alguna hipótesis. Ojalá que salga alguna. Si no hay hipótesis, se las dejo propuesta, ¿ya? Se las dejo propuesta para que la respondan, ¿ya? ¿Por Profe, qué? Dígame. puede ser porque ya no tiene nada que se resista al confinamiento. Igual no sé qué tan profundo era, pero se ve que por el contenido de agua y como tiene confinamiento y no hay nada que lo resista, se nota que empieza a ceder, Ya, como la probeta en compresión. pero considere por qué una pared, cuando usted va a la playa, es difícil que pueda hacer paredes verticales. Generalmente cuando uno excava, ¿cierto? En la orilla de la playa, las paredes tienen un cierto talud. Aquí es vertical. Lo que implica que esto tiene harta resistencia, ¿no? O sea, para tener una pared vertical en arena y con una excavación que tiene una profundidad que no es despreciable, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que explica esa excavación? Profe, ¿Sí? ¿no tiene que ver con la condición no drenada que se Tiene que ver, tenía y después tiene que ver pasa a drenado? exactamente, tiene que ver con la condición no drenada y la condición drenada del suelo. Según lo que ustedes ven ahí, ¿cómo ustedes esperarían que en términos de densidad esté esta arena? Compacta. Ya, llamémoslo de otro nombre, arena, es arena. Densa, Densa. Claro, densa. bien densa. Entonces, cuando ustedes tienen una arena densa, ¿cierto? Y vamos a sacar esto. Cuando ustedes tienen una arena densa, los excesos de presiones de poros, ¿cómo son? ¿Alguien se acuerda de eso? Esa es la línea estado último. ¿Cómo son los excesos de presiones de poro cuando tenemos una arena densa? Son grandes. Se llevan harta carga. Actualmente sí, pero negativa. Ahí Bastián Mendoza dice, negativa. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted mete la pala, ¿cierto? Usted mete la pala, el suelo responde de manera no drenada. Y si el suelo está denso, la respuesta no drenada es de una manera tal que los excesos de presión de poros son negativos. Lo que implica es P' igual a P menos delta U, y el delta U es negativo, por lo tanto queda P más delta U. Por lo tanto, esto quiere decir de que esto se va así, ¿no? Se va así. Ahora bien, esa es la respuesta no drenada, pero si nosotros tenemos la respuesta drenada de esto es la típica recta que se ve en geomecánica. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes acá? Ustedes tienen que, inicialmente los suelos siempre tienen un poquito de exceso de presión de poros positivo, pero si es un suelo denso, esto pasa a excesos de presiones de poros negativos, llega hasta ahí.
Por lo tanto, la resistencia de la arena aumenta. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que cuando usted hace la pared vertical, eso que tiene ahí usted es lo que ocurre. Y es por eso que la pared de arena es vertical. Es por eso que la arena aguanta. Sin embargo, así como de rápido se generan las presiones de poro, así también de rápido se van cuando tenemos un suelo con una permeabilidad que es la que generalmente se presenta en la arena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando las presiones de poro se disipan, ¿cierto? Y se van a ese punto. Y ese es un punto, ¿cierto? Porque cuando las presiones de poro se disipan, estamos ante una condición que ya no tiene exceso de presión de poro, por lo tanto estamos en una condición drenada. Sin embargo, la condición drenada en la cual quedamos con respecto a la respuesta no drenada que se indujo inicialmente, está muy por sobre la falla que eventualmente se tendría en condición drenada. Entonces, eso ya es lo que explica que cuando usted tiene una arena densa y usted le hace una excavación vertical, la excavación vertical puede aguantar, pero puede aguantar un rato, entonces es sumamente peligroso, ¿no? Es sumamente peligroso porque usted hace la excavación vertical en el suelo denso, ¿ya? Se induce el exceso de presión de poro negativo, suelo denso, esto aguanta, resiste, pero cuando las presiones de poro se disipan, quedamos en un estado, en una condición que no es aguantable por el suelo en la nueva condición que se encuentra, que es drenada, y es por eso que la pared empieza a colapsar, ¿ya? Entonces, sumamente importante lo que estamos conversando acá para que, ¿cuál es el mensaje? Tenga cuidado con las excavaciones, ¿ya? Tenga mucho cuidado con las excavaciones, tanto en arena como en arcilla. Las excavaciones, sobre todo aquellas que son verticales, pueden ser muy peligrosas. Por lo tanto, refuerzo o talud, siempre, ¿ya? Muy importante. Acá tenemos otra excavación en arena. ¿Ya? Acá tenemos otra excavación en arena. Y fíjese, ahora, ahí, no, ahí, ¿no? Todo el agua que hay, ¿ya? Eso probablemente ocurrió porque no se detectó que había agua o se estimaron mal las propiedades de conductividad y por lo tanto el agua entró al sector mucho más rápido de lo que se esperaba, ¿ya? ¿Y qué es lo que hay que hacer ahí? No queda otra que empezar a bombear, ¿sí? Y pasa más frecuente de lo que uno imaginaría que pasa, ¿ya? Entonces, estoy tratando de... ¿Dónde estoy? No me logro... Chuta, no estoy con problemas. Chuta. A ver. Perdón. Salió bien accidentada esta sesión. Ya. No. Chuta. A ver. Lamento tanta interrupción de este estilo. Ya. Entonces vamos a avanzar acá. Ya. Listo. Ya. Hablamos de lo que es el manejo de agua. Ya. Ahí hay algunos videos más de excavaciones. Son súper importantes verlos. ¿Ya? Le hago la invitación a que los vean. ¿Ya? A que los vean. De verdad, excavación, seguridad van de la mano, es súper importante, les va a ayudar harto,
¿Ya? Entonces eso es lo que tiene que ver con el sello, con lo que es excavación. Después viene el sello de fundación. El sello de fundación es relativamente rápido. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que esto esté limpio, esté raso y esté compactado. ¿Ya? Necesitamos que la fundación esté bien compactada, ¿no? Tenemos especificaciones de compactación, ¿cierto? Con respecto a la densidad relativa, con respecto al Proctor. Y ahí nosotros vemos una excavación, ¿cierto? De una fundación. Ahora, fíjense que esta excavación, en vista a lo que se ve al ojo, ¿ya? Se ve correcta, ¿ya? Pero aún así la superficie no está, ¿cierto? La superficie de la base no está perfecta, ¿cierto? No, hay que arreglarlo un poquito y ahí es donde empieza a aparecer la idea de el tener un emplantillado, ¿ya? Fíjense acá, este terreno está correctamente preparado, está limpio, pero tampoco está perfecto, no está perfectamente plano, ¿ya? Entonces, lo más importante en esta parte es, además de dejarlo plano, primero hay que compactarlo correctamente. Y para compactarlo existen diferentes equipos, ¿ya? El de la izquierda es un vibrador, ¿ya? Es un vibrador que tiene una frecuencia de vibrar, que tiene una masa, ¿cierto? Que le permite hacer una vibración en una profundidad específica. Esas profundidades no son tan grandes y es por eso que cuando usted compacta, según lo que se había visto en el curso de geotecnia, se compacta por capas, ¿ya? Porque cuando usted compacta, si usted compacta 10 capas al mismo tiempo, probablemente va a llegar a las primeras 2, ¿ya? Pero no, bueno, dependiendo del espesor, por supuesto, pero la filosofía de compactar por capas es para que todas las capas queden correctamente compactadas, ¿ya? Valga la redundancia. Si usted tiene arena y grava, trabaja con el vibrador. Si usted tiene un suelo fino, usted trabaja con el compactador. Tienen filosofías de trabajo distintas. El compactador lo que hace es pisotear, ¿no? Está así en el terreno. El vibrador simplemente está vibrando, se está moviendo y está induciendo el reacomodo de las partículas. En cambio, el compactador, ¿cierto? Por la naturaleza de lo que es un suelo fino, trabaja de una manera diferente, ¿ya? Ahí ustedes ven a una persona que está con un compactador, ¿ya? Y el suelo principalmente, ¿sí? Es un suelo, ¿cierto? Que ahí tiene un color café, ¿ya? Probablemente eso es un suelo fino o fino con otro material, pero es un suelo para el cual se puede aplicar correctamente el compactador. Si ustedes aplican un compactador en una arena, lo único que van a lograr es que la arena les empiece a rebotar, les empiece a saltar o se les empiece a fluir por los lados, ¿ya? No sé si fluir es el mejor, a mover simplemente hacia los lados, ¿ya? Ahí tienen otro pisón, ¿ya? Y ahí tienen un vibrador, ¿ya? Ahí está el vibrador. Entonces, sumamente importante, liso, compactado, ¿ya? Limpio, por sobre todas las cosas también, limpio. Después viene lo que es el recubrimiento con hormigón pobre, donde ustedes simplemente van con lo que es el emplantillado, ¿ya? Y el emplantillado es de un hormigón pobre, ¿cierto? Que no es un H30, obviamente, es una gradación menor. Puede ser incluso hasta H20, pero eso no se estila mucho, la verdad, en emplantillados. Para un emplantillado uno va con un H5, ¿ya? H5 hasta H10, eso es lo más regular, ¿ya? Pero sí me ha tocado en conversaciones con colegas los cuales han ocupado H de mayor gradación para emplantillados, ¿ya? Pero eso ya tiene razones netamente de diseño, netamente estructurales, ¿ya? Esto es un emplantillado y si ustedes se fijan ahí, el emplantillado tiene un espesor, no es que solamente sea una delgada línea, esos espesores pueden llegar a ser de 10 centímetros, ¿ya? O sea, y en ese contexto, cuando ya los espesores pueden ser mayores, ahí es donde se puede justificar un hormigón de quizás mayor calidad, ¿ya? Ahí ustedes también tienen la postura, ¿cierto? Todo lo que es la instalación del emplantillado, ¿sí? Y el emplantillado es en todo tipo de estructura, sea una casa, sea un edificio, ¿ya? Si ustedes lo llevan al contexto de una casa, generalmente el emplantillado es a lo que se le llama el radier, ¿ya? Hablando en un lenguaje un poco más que es de mayor conocimiento común, ¿no? En la construcción no se le llama radier, ¿ya? Uno le llama radier cuando habla de casa,
ya una casa pequeña, ahí habla de radiar, pero ya cuando uno habla a nivel de construcción de infraestructura mediana, mayor, usted ya habla de emplantillado, ¿ya? Moldaje y enfierradura. El moldaje y enfierradura es cuando usted ya tiene la excavación, tiene todo listo, ¿cierto? Ya se dio el vamos de lo que es la preparación de la excavación y se empieza a ponerle un moldaje, ¿ya? Obviamente el moldaje depende del tipo de estructura. Mientras usted tiene una estructura de mayor magnitud, obviamente el moldaje tiene que ser más robusto. En una construcción pequeña como una casa, muchas veces los moldajes están hechos principalmente a base de tablones, ¿no? De tablones que que se pueden ir cambiando según el tipo de sistema con el que se esté trabajando, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá en esta foto que está acá, ¿ya? Obviamente hay que ser muy cuidadoso porque cuando uno trabaja con este tipo de tablones, lo que quedan son muchas hendiduras a veces. Entonces el hormigón se puede escapar por ahí. Entonces tiene que ser, trabaje con tablón, no hay ningún problema para estructuras menores, pero sea cuidadoso, ¿ya? Con lo que es el manejo de los materiales, ¿ya? Entonces, obviamente, después viene todo lo que es el enfierrado, y el enfierrado tiene que venir hecho, ¿cierto?, para aguantar principalmente las cargas que van a haber sobre esta fundación. Obviamente, ¿cierto?, dada la naturaleza de la fundación, la deformada de la fundación, no tengo una regla acá, pero la deformada de la fundación va a ser así, ¿no? Entonces, obviamente, la enfierradura una parte importante de la enfierradura va en la parte inferior de la fundación, ¿cierto? Para apoyar todo lo que son los esfuerzos de flexión que se van a generar en esa zona, ¿ya? Y obviamente el moldaje y la enfierradura aumentan dependiendo del tamaño de la estructura. En este caso estamos hablando de una estructura gigantesca, ¿no? Que incluso tiene, ustedes pueden ver acá, perdón, acá ustedes pueden ver de que esto tiene pilotes en ese sector, ¿ya? Son pilotes preexcavados, ¿ya? Entonces, eso principalmente. Este es un video muy bueno, ¿ya? Este es un video muy bueno, no lo vamos a alcanzar a ver ahora, ¿ya? Porque nos quedan 5 minutos de clase, pero les sugiero que lo vean fuertemente este video, de verdad que sí, es un video muy, muy, muy bueno, muy instructivo. La verdad es que cuando lo vi me gustó harto, ¿ya? Entonces, se los dejo ahí Pero en el fondo lo que hace este video es reforzar los conceptos que hemos estado conversando. El hormigonado y curado, eso ya está de cajón, ¿no? Ustedes ya han hecho los cursos de hormigón, saben lo importante, ¿cierto?, de las gradaciones del hormigón, de los tiempos de curado del hormigón, los cuales necesita para llegar a las resistencias con las cuales ustedes van a estar esperando según el diseño que realicen, ¿no? Y obviamente tomando todas las precauciones del hormigonado, evitar segregación, ¿cierto? Que las porciones de mezcla sean las que corresponden, ¿ya? Y todo ese tipo de temas que tienen una componente constructiva importantísima, ¿ya? Entonces ahí está el hormigonado, relleno estructural, ¿ya? El relleno estructural. Después de lo que es el hormigonado, ¿cierto? Y que ustedes sacan los moldajes, ¿ya? Viene lo que es el recubrimiento de la fundación. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Cómo lo recubren? Muchas veces, ¿ya? Muchas veces ha ocurrido que a veces se llega y simplemente se rellena con el mismo suelo que se sacó y se compacta. Mi sugerencia, primero evalúe relleno estructural, ¿ya? Relleno estructural. El relleno estructural debiera ser la prioridad en lo que es el diseño de fundaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el relleno estructural con el que usted efectivamente protege y efectivamente robustece la estabilidad de la fundación, ¿ya? Entonces, los rellenos estructurales, ¿ya? ¿Cómo los define? Los rellenos estructurales son materiales granulares.
Y son materiales granulares que tienen un cierto contenido de fino dependiendo de los requerimientos de permeabilidad que usted pueda requerir, los requerimientos de resistencia, ¿cierto? Pero tiene grava, arena y fino, ¿ya? En diferentes gradaciones, pero siempre dentro de un rango, ¿ya? Porque usted no quiere una zapata que tenga permeabilidad, por ejemplo, una permeabilidad baja. Usted necesita que tenga una cierta permeabilidad, porque usted necesita que exista, que la fundación siempre tenga condiciones de drenaje apropiadas para funcionar correctamente, ¿ya? Ahí hay un plano, por ejemplo, este es un plano y aquí ustedes pueden ver que este es un relleno estructural, ¿sí? Y fíjense, esto dice compacted fill y aquí dice backfill, ¿ya? Son rellenos, pero son rellenos de distinta naturaleza dependiendo de qué es lo que usted busca en el material que usted necesita que esté al lado de su estructura, ¿ya? Entonces, sumamente importante el tema de los rellenos estructurales, ¿ya? Ahí hay otro relleno estructural, ¿sí? Y un ejemplo de granulometría de relleno estructural es esta, ¿ya? Usted tiene 2 inches, eso quiere decir 5 centímetros, ¿cierto? Entonces, usted lo que le exige es que tenga tamaño partícula menor a 5 centímetros en este caso. Usted quiere que tenga entre 30 y el 100% de partículas que pasen la malla 4, ¿ya? Que entre el 10 y el 60% de las partículas pasen la malla 50, y así, ¿ya? Entonces, como les digo, ahí esos rangos de valores no están fijos porque todo depende de los requerimientos que se le exijan al relleno estructural. En general, los rellenos estructurales están estandarizados, ¿ya? Entonces, lo otro importante, súper importante, que no siempre se considera, es siempre chequee el contenido de sales solubles. ¿Por qué? Porque si usted tiene sales solubles, eventualmente eso le puede dañar, ¿cierto?, su fundación, ¿ya? Las sales son un elemento de daño muy lento, a veces puede ser rápido de hecho, pero en general es un daño muy lento, silencioso, ¿ya? Pero que le hace mucho daño a las fundaciones, ¿ya? Conexión columna de concreto, ahí está directo, ¿no? Ya lo hemos conversado, por eso la pasé rapidito. Después, conexión columna de acero. La conexión con una columna de acero y una fundación es diferente, ¿ya? Ustedes también han tomado el curso de acero y ustedes saben, ¿cierto?, que esto trabaja, ¿cierto?, con conexiones. Entonces las conexiones tienen que venir implementadas en la fundación, cosa que tal como se define la conexión para una fundación de acero que va a conectar con una columna de acero y la enfierradura se amarra todo dentro de la fundación. En este caso, ustedes acá lo único que ven son estos pernos, pero estos pernos tienen que estar correctamente, ¿cierto?, ensamblados con todo lo que es la armadura que está adentro, ¿ya? Y dentro de todo lo que es la estructura de la fundación en sí misma. Ahí ustedes tienen algunos ejemplos, ¿ya? Y es así como que tiene una filosofía, es la misma filosofía, pero tiene una manera de generar el anclaje de manera diferente, ¿ya? Me quedan 5 diapositivas. Si me aguantan 3 minutos, se lo agradecería. Para que compensemos un poquito los atrasos que hemos tenido. Entonces, las especificaciones de construcción, consideraciones, profundidad de enterramiento, distancia a cañerías y secuencia de construcción. Eso es súper importante porque cuando ustedes se meten en el subsuelo se pueden encontrar con líneas de vida. Por ejemplo, líneas de telecomunicaciones, líneas de agua servida, ¿ya? Líneas de gas, todo eso. Entonces hay que tener sumo cuidado, ¿ya?, con no interferir en esos sistemas, ¿ya? Deben coexistir estos sistemas bajo tierra. Entonces, profundidad de enterramiento. Fundaciones estén siempre muy bien aisladas, 75% de enterramiento mínimo, ¿ya?, a 1.5 metros de otra estructura, ¿ya? Distancia a cañerías. Trate que la distancia a cañerías tenga siempre estas configuraciones con un ángulo, ¿cierto?, ojalá de al menos 45 grados. Si el suelo es malo,
ese ángulo tiene que ser significativamente mayor de 45 grados. Estamos pensando en 70, ¿ya? 70 grados, si es que no más, ¿ya? 60. Significativamente mayor de 45 para suelos malos. Secuencia de construcción. Las zapatas profundas se construyen primero, siempre. 75 a 80 centímetros de enterramiento mínimo. ¿Ya? Nuevamente, ese es un número que aparece de manera importante. Por ejemplo, acá, si usted construye de esta manera, eso es seguro, ¿cierto? Usted construye de abajo hacia arriba, ¿ya? Si usted construye de arriba hacia abajo, eso es peligroso, ¿ya? Eso sí es peligroso. Inspección de fundaciones. Cuando usted inspecciona fundaciones, usted va a considerar todos estos aspectos y usted ahí puede ver de que todo lo que hemos conversado hace sentido. Porque hay aspectos legales, están los planos. Los planos son un documento legal, ¿ya? Tienen respaldo legal los planos. Son los planos los que mandan. Los planos y los informes son los que mandan, ¿ya? Por eso es muy importante que no solamente ustedes calculen muy bien y hagan las cosas de manera adecuada, sino que también las transmitan muy bien. A veces una coma, un punto y coma, o no poner alguno de esos, un punto seguido, desde una perspectiva legal puede cambiar totalmente la idea de lo que ustedes pudieran estar transmitiendo. Es por eso también muy importante que ojalá pudieran tomar ramos relativos a lo que es contrato, ¿ya? Los contratos son aspectos legales importantísimos, ¿ya? Profundidad de la base. Usted chequea el tipo de suelo de fundación, limpia antes de hormigonar, chequea las dimensiones, chequea los espesores, chequea las conexiones, chequea el hormigoneo de la fundación, el tiempo de hormigoneo y la integridad después de el hormigoneo. Entonces, eso, inspección de fundación. Ahí tenemos otro video sobre inspección de fundaciones, que no lo vamos a alcanzar a ver nuevamente, hemos tenido algunos problemas el día de hoy. Y aspectos complementarios de la inspección también se los dejo ahí propuestos para que lo puedan ver. Entonces ya con eso terminamos la clase de hoy. Les doy las gracias. Lamento mucho las interrupciones que tuvimos el día de hoy y salvo que hayan dudas, consultas o algunas preguntas que hayan después de esta clase, me despido, que estén muy bien, cuídense y nos vemos el próximo martes. Que estén bien. Chao, chao.